Hoy nos adentramos en el corazón de la primera revolución industrial. Vamos a conocer una máquina tan tosca, tan monstruosa como fundamental. Un verdadero gigante de hierro y vapor que, literalmente, cambió el mundo desde sus cimientos. ¿Se imaginan cómo se puede domesticar el peso invisible del cielo para un fin tan concreto, tan terrenal? Bueno, esta fue la pregunta. La audaz pregunta que desató una cascada de descubrimientos y, al final, una de las invenciones más importantes de toda la historia. Miren, para poder entender de dónde sale esta máquina, primero tenemos que entender su fuente de poder. Y no es el vapor como se podría pensar. Es ese océano invisible de aire que nos rodea y la fuerza, de verdad, colosal que ejerce sobre absolutamente todo. El camino para dominar la atmósfera fue como una carrera de relevos, una carrera intelectual que duró casi un siglo. Todo empezó por allá, en la década de 1640, cuando Galileo y su discípulo Torricelli se atrevieron a desafiar siglos de pensamiento y demostraron que, sí, el aire tiene peso. Luego, unas décadas más tarde, Otto von Guericke lo demostró de una forma espectacular con su famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Y la pieza final del rompecabezas llegó en 1675, cuando Dennis Papin descubrió que el vapor, al enfriarse y condensarse, podía crear un vacío de forma casi instantánea. Un atajo, un truco crucial. Y aquí está la revelación clave. La presión atmosférica no era una simple curiosidad de laboratorio. No, era una fuente de energía universal, gratuita, un martillo invisible listo para golpear con una fuerza tremenda si tan solo se lograba crear un espacio vacío al otro lado de un pistón. Se trataba de generar un desequilibrio de fuerzas. El experimento de von Guericke en 1672 fue, digamos, la prueba de fuego definitiva. Al sacar el aire de un cilindro, demostró que se podía engañar al peso aplastante de la atmósfera para que hiciera trabajo útil, para que levantara objetos pesados. La ciencia, por fin, había desenmascarado una fuerza de la naturaleza. Perfecto. La ciencia ya había hecho su parte, había puesto las bases. Ahora era el turno de que llegara a alguien más. Un artesano, un genio práctico, que tomara todos estos principios y los aplicara a uno de los mayores problemas industriales de su época, las minas de carbón inundadas. Y aquí la tenemos, la máquina atmosférica de Thomas Newcomen, de 1712. Y ojo, es muy importante entender bien el nombre. No era una máquina de vapor, como las que imaginamos, que usan la fuerza expansiva del vapor, no. Era, literalmente, un motor impulsado por la atmósfera. La verdadera genialidad de Newcomen, fíjense, fue su pragmatismo. El vapor, a muy baja presión, llenaba el cilindro, no para empujar nada, simplemente para ocupar el espacio. Luego, ¡zas!, una inyección de agua fría lo condensaba de golpe, creando un vacío casi perfecto. Y en ese preciso instante, la atmósfera, con todo su peso, aplastaba el pistón hacia abajo. Este movimiento tiraba de una viga gigante que a su vez accionaba la bomba en la mina. Era un ciclo simple, sí, y también ruidoso y brutal, pero increíblemente efectivo. Y esto nos lleva a otra pregunta, una pregunta clave. Si la ciencia que estaba detrás de todo esto era europea, ¿por qué esta máquina revolucionaria nació y se desarrolló específicamente en Gran Bretaña? Y aquí viene lo irónico. El secreto del éxito de esta máquina era, en realidad, su mayor defecto. Consumía cantidades prodigiosas de combustible. Esto la hacía práctica en un solo lugar del planeta, justo en la boca de una mina de carbón, donde el combustible era básicamente un desecho que no costaba nada. Fue el historiador económico Robert Allen quien, al revisar los números, encontró la clave de todo. A principios del siglo XVIII, Gran Bretaña tenía una combinación económica que era única en el mundo. Los salarios eran de los más altos, mientras que la energía, el carbón, era abundantísima y muy, muy barata. Esta combinación creó el incentivo perfecto para reemplazar el trabajo humano, que era caro, por máquinas. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Hay que fijarse en la última columna, la relación entre el salario y el precio de la energía. En Newcastle, con el carbón a pie de mina, esa relación era de 5. En Londres, de 4. Ahora comparemos. En París, donde la mano de obra era barata pero la energía cara, la relación caía a menos de 2.
Y si nos vamos a Pekín, ni hablar, era casi nula. La máquina de Newcomen solo tenía sentido económico en Gran Bretaña. En cualquier otro lugar habría sido una auténtica ruina. Así que al final, la conclusión es esta. La máquina de Newcomen no se inventó en Gran Bretaña por una superioridad intelectual o un cuerpo de genialidad aislado. Nació allí porque era el único lugar del mundo donde tenía sentido financiero construirla. La necesidad económica, en este caso, fue la verdadera madre de la invención. Y a pesar de todos sus defectos, de su terrible ineficiencia, este monstruo de fuego y vapor empezó a multiplicarse. Y con cada nueva máquina que se instalaba, los cimientos del viejo mundo comenzaban a temblar. Imagínense, para 1733, en poco más de 20 años desde su invención, ya había 100 de estos gigantes trabajando sin parar. Su función principal, bombear agua de las minas de carbón, lo que permitía cavar cada vez más profundo y extraer todavía más de ese combustible barato, el mismo que alimentaba a la propia máquina y a toda la economía británica. Para el final del siglo, en 1800, la cifra se había disparado a 2.500. Se había creado un ciclo que se retroalimentaba. La máquina permitía sacar más carbón, y ese carbón barato hacía rentable construir más máquinas. Se convirtió de hecho en la columna vertebral de la minería y por lo tanto de la naciente era industrial. El legado de Newcomen fue, sin duda, inmenso. Demostró que el calor del fuego podía convertirse en trabajo mecánico a una escala nunca antes vista. Pero era solo un primer paso. Un gigante torpe, increíblemente ineficiente, que desperdiciaba la mayor parte de la energía que consumía. El escenario ya estaba preparado. La pregunta flotaba en el aire de los talleres, de las universidades. Si una máquina tan ineficiente había logrado cambiar el mundo, ¿qué podría pasar si alguien lograra hacerla eficiente? La respuesta a esa pregunta la daría un joven fabricante de instrumentos escocés llamado James Watt, quien estaba a punto de domar a este monstruo y con ello desatar por completo la furia de la era del vapor. Y nos vemos hasta la próxima y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.